En el video de hoy no veremos uno, sino dos astros, que hasta cierto punto son diametralmente opuestos. Estos son por un lado Saturno, que representa el orden, el control, y por el otro lado Urano, que busca la libertad y la originalidad. Simbólicamente complementando esta lógica, Urano es el padre de Saturno en la mitología, siendo el padre quien pone límites. En este caso fue el hijo, por encargo de su madre, que estaba cansada de tener que lidiar con las actitudes de su padre y los efectos que tenía en su vida y en sus hijos como madre. Dentro de la mitología griega, Urano y Gea son hijos del caos, por lo que se puede decir que Urano fue prácticamente autoengendrado, no tuvo padre, no tuvo límites. Y así el resto de los dioses son hijos de Urano y Gea, es decir, Dios del cielo, el cielo como un dios, como el padre, y la madre como la diosa de la tierra. Lo cual es un mito arquetípico en muchas culturas. De modo que, siendo Urano el dios primigenio, sin autoridad, sin límites que rigieran sobre él, tenía libertad para crear y procrear de manera indefinida con Gea. Como decía, dentro de la astrología, Urano se relaciona con el cambio, la disrupción, la innovación, la autonomía, la libertad, la originalidad y la destrucción del orden. Mitológicamente, parte de la creación de Urano no le agradaba, como fueron los hecatónquiros, por ejemplo, que eran seres deformes, al igual que los cíclopes, los cuales envió al centro de la Tierra, que era su madre Gea, es decir, los volvió a encerrar dentro de su madre de donde ya habían salido. Por lo que Gea, harta de esto, afiló una roca y Cronos, es decir, Saturno, agarra la piedra y castra a su padre. Así alivia los sufrimientos en parte de su madre al ya no tener que lidiar con más creaciones y le pone límites a la creación o capacidad para crear de su padre. Respecto a Urano, Saturno representa astrológicamente cualidades opuestas, como son el orden, la disciplina, el control, la autoridad y las consecuencias. Esto último de las consecuencias se relaciona con la frecuente representación de Saturno con una hoz, con la cual, pasado el tiempo, se cosechan las cosas para bien o para mal. El nombre griego de Saturno es Cronos, que significa literalmente el tiempo. De aquí se puede hacer la conexión sobre cómo el tiempo, estructura inevitable a la que todos estamos sujetos, nos pone a todos un límite en diferentes formas, siendo el principal, obviamente, que pasado nuestro tiempo, llega la muerte, inexorable, y por este tipo de asociaciones y cualidades, a Saturno se le llamaba el Gran Maléfico, mientras que Júpiter, que ya hemos visto en un video anterior, el cual ayuda a ir más allá y hasta cierto punto superar o ir más allá de nuestros límites, se le llamaba el Gran Benéfico.
De modo que a nivel histórico, Urano es representado por actores o grupos que se rebelan contra el orden. También actores que buscan integrar innovaciones en los sistemas, que buscan autonomía o que son excepciones a lo que es normal, a la norma. Por el contrario, Saturno representa actores o grupos que buscan establecer un control, orden, estructura, apegados a lo tradicional y en ocasiones bastante represivos. Un patrón muy interesante de los ciclos Urano-Saturno es que cuando en el entorno en general, teniendo en cuenta el resto de las influencias astrológicas, se encuentra el entorno en un estado de orden, la conjunción de Saturno y Urano lleva al desorden. Y por el contrario, cuando el entorno se encuentra en desorden, la conjunción de Saturno y Urano lleva al orden y genera cierta estabilidad, aunque depende del resto de los factores si esta estabilidad perdurará poco o mucho tiempo. Aquí hay varios ejemplos de los ciclos históricos. Comencemos con la conjunción de Saturno y Urano en Leo en el año 35 después de Cristo, cuando en Armenia, después de 70 años de un gobierno a favor del Imperio Romano, Orodes subió al trono parto, rompiendo con el sistema de gobierno. Es importante recalcar que esta conjunción ocurre en el signo de Leo, ya que estos eventos se desarrollan mediante cambios de quien ocupa el trono. La ruptura de este sistema de gobierno dio lugar a varias décadas de actividad romana en la zona geográfica. En la oposición del ciclo, que es el momento de culminación de aquello que inicia con la conjunción, después de diversos intentos diplomáticos e inestabilidad interna, los romanos llegaron hasta la capital y Corbolón fue coronado como rey clientelar de Roma, restableciendo el gobierno a favor de ellos. Posteriormente, con la siguiente conjunción Saturno-Urano en Aries, en el año 84 concluyó la conquista de Britania por parte del Imperio Romano. Y en esos mismos años comenzaron a reforzarse las murallas contra las tribus germánicas. En ese año, una expedición romana dio inicio a décadas de actividad militar entre romanos y tribus germánicas, ya que en esos años la tribu de los dacios comenzó a invadir territorios adyacentes y a obtener mayor poder al conquistarlos. Durante la oposición de este ciclo, Urano-Saturno, Decébalo, el rey de los dacios, fue capturado y el territorio de los dacios integrado al imperio como colonia. Sin embargo, los dacios aún lucharían después de que los romanos asestaron este golpe fatal. Varios siglos después, en el 217 durante la conjunción Saturno-Urano en Escorpio, siendo Escorpio el signo más representativo de las herencias, el emperador romano Caracalla fue asesinado por Macrino, su prefecto de la guardia pretoriana. Sin embargo, el puesto de emperador se mantuvo dentro de la familia de Caracalla, es decir, siguen siendo los herederos, por así decirlo, hasta que en la oposición en el 235 murió Alejandro Severo y comenzó la crisis del siglo III, cuando se dieron luchas entre varios emperadores y usurpadores al puesto del emperador, dado que no había un heredero totalmente legítimo. Tiempo más tarde, en el 313, durante la conjunción Urano-Saturno en Sagitario, signo que representa en gran medida la religión, se promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad, es decir, Urano, institucional, es decir, Saturno, de credo a los cristianos.
Fue en la oposición de este ciclo cuando el imperio se dividió entre varias religiones y entre varios emperadores con los hijos de Constantino. Y finalmente, en tiempos muchísimo más modernos, en torno a fines del siglo XX, en 1990 y 1991, durante la conjunción de Saturno, Urano y Neptuno, que como veremos en otro video, Neptuno representa la religión y las ideologías como forma que cohesiona a los grupos sociales. Fue en esta conjunción cuando ocurrió, podemos decir formalmente, la caída de la URSS como estructura de gobierno, ya que esta conjunción fue en Capricornio, signo que representa las estructuras gubernamentales. Fue el fin de la URSS y por lo tanto del comunismo como ideología aplicada. Estos eventos dieron apertura para el capitalismo y el libre mercado al resto del mundo. Sin embargo, en la oposición de este mismo ciclo Saturno-Urano, ocurrió la gran crisis financiera del 2008, la cual en gran medida tiene sus causas en la desregulación de los bancos, con el fin de que estos pudieran ser banca de inversión y banca comercial al mismo tiempo, lo cual incrementaba los riesgos a los que estaban expuestos. Y dado que todo el mundo se hallaba ya en una etapa de globalización con Plutón en Sagitario, como veremos después, el riesgo fue sistémico y una vez que se desató el problema en Estados Unidos, se contagió al resto del mundo, afectando en gran medida a todas las economías del mundo. No olvides darle like y suscribirte para que siga vivo en esta colisión moderna de los contenidos en línea. Gracias. Si te ha gustado el video, no dudes en conseguir tu copia de mi libro, Como es arriba, es abajo, el cual explora patrones en la historia y en base a lo visto, concluye con predicciones sobre las décadas por venir. Link en la descripción.